Si eres de quienes van orgullosas, orgullosos por la vida, diciendo que hacen varias cosas a la vez, que eres experta o experto en multitasking, como si eso fuera un superpoder que todos deberíamos tener, este episodio es para ti. En este episodio de hoy quiero contarte ¿por qué esto que nos vendieron en redes sociales y decidimos comprar sobre el multitasking como la solución a la aparente falta de tiempo que hoy nos acompaña, más allá de ser un mito, es una trampa que puede afectar no solamente tu productividad, sino tus resultados, tu salud y la imagen que tienes de ti mismo? Quédate porque hoy te contaré qué dice la ciencia del comportamiento al respecto y en qué escenarios sí es recomendable hacer multitasking para aprovechar mejor tu tiempo en momentos específicos. Este episodio promete, ¿no? Comenzamos. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a Factor Hábito. Yo soy Mónica Cantillo y esto es un espacio en el que cada semana exploramos juntas nuevas ideas, nuevos conceptos que nos llevan a descubrir cuál es ese factor que distingue a los seres humanos que logran sus metas de aquellos que pasan la vida entera soñando con alcanzarlas. Hoy vamos a hablar de un tema del que quizás ya has escuchado hablar desde otra perspectiva, algo que quizá practicas y que posiblemente admiras en algunas personas, creyendo que es su clave para lograr todo lo que se proponen. El multitasking, esa costumbre que muchas veces termina jugándonos en contra. ¿Lista para saber por qué? Aquí vamos. Y antes de comenzar a grabarte el contenido real de este episodio, yo necesito hacer aquí una aclaratoria porque sí, porque esta es un episodio que estoy grabando de una manera algo distinta. Así que, bueno, hoy me inspiré para grabar este episodio y no quiero perder la inspiración, que la verdad para mí es fundamental cada vez que te grabo un episodio de Factor Hábito. Pero empecé a grabar y adivina qué, se fue la luz aquí en casa. Se fue la luz y no solamente eso, sino que no me había dado cuenta que tenía la laptop sin batería, así que solo me queda el celular y decidí que no quiero perder este momento de inspiración y bueno, estoy aquí grabando con el celular y con un microfonito de estos con los que grabo los videos. Espero que se escuche no solo decentemente, sino que se escuche muy bien, lo bien que mereces. Pero si no, me disculpo desde ya y espero que te quedes, porque la verdad es que el contenido va a estar fabuloso. ¿Por qué no esperar a que regrese a la luz? Porque creo que más importante que el audio perfecto es aprovechar este momento de inspiración y por eso yo decidí que esto fuera un podcast de solo audio para que cuando hubiese inspiración no tuviera que frenarme por la cantidad de cosas que hubiese que producir, videos, luces, etcétera. Así que dicho esto, comenzamos. Comencemos por el principio. ¿Qué es el multitasking? En palabras simples, podría decirte que el multitasking es esa tendencia que tenemos muchas veces de hacer varias cosas a la vez y que hacemos creyendo que de esa forma, bueno, somos más productivos, como por ejemplo, estar en una reunión de trabajo mientras estamos pendientes de los correos en la computadora. ¿Alguna vez has estado en esas reuniones donde todo el mundo lleva la laptop? En las oficinas es típico. La gente lleva la computadora y entonces te das cuenta que no estás presente en la reunión, sino que estás más metido dentro de lo que está pasando en tu computadora mientras el otro habla. Yo he estado de ambos lados, así que sé qué pasa. Ver televisión mientras lees un libro. Suena raro, pero sí. Estudiar mientras ves una serie. Hablar con tu pareja o con tus hijos mientras respondes los mensajes de tus amigas en ese grupito de WhatsApp que todas tenemos y que nunca para. Estar en un restaurante compartiendo con tu pareja, con tus amigos, en familia o hasta con un cliente mientras chateas con alguien más. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Te cuento que se han hecho muchísimos estudios respecto a este tema, entre ellos los realizados por la Universidad de Stanford, cuyos resultados muestran que el multitasking reduce nuestra productividad hasta un 40%. ¿Y por qué? Porque realmente nuestro cerebro no tiene la capacidad de hacer dos cosas complejas, dos tareas complejas al mismo tiempo, dos tareas que requieran de nuestra atención al mismo tiempo. Lo que realmente hace es cambiar de tarea a toda velocidad, haciéndonos creer que ambas ocurren en paralelo y ese cambio constante tiene un enorme costo de energía, concentración y memoria. Hay otros estudios que hablan de que nuestro cerebro toma alrededor de unos 15 minutos en retomar la concentración luego de una interrupción. Sí,
15 minutos. ¿Te imaginas? Entonces, lo que pasa cada vez que ocurre esa interrupción para ir de una actividad a otra, estamos perdiendo minutos súper valiosos de concentración. De la misma manera que perdemos la concentración cuando estás trabajando y te interrumpe un compañero de trabajo, o te interrumpen en casa si trabajas desde casa, o te interrumpe la notificación del celular que decides atender. Entonces, ¿de verdad crees que estás avanzando? ¿Estamos avanzando cuando hacemos 2 tareas a la vez? No. De hecho, cuando creemos que estamos avanzando más, en realidad estamos demorando más. Es como si quisieras correr en 2 direcciones distintas al mismo tiempo. No solamente no vas a llegar a ninguna meta rápido, sino que vas a terminar agotada, agotado. Y lo curioso es que muchas personas, hombres y mujeres, pero en especial nosotras, según las estadísticas, hemos comprado la idea de que el multitasking es así como un salvavidas, porque tenemos múltiples roles profesionales, madres, hermanas, mujeres, parejas, emprendedoras, amigas, hijas, pero el multitasking no es un superpoder. Al contrario, es un saboteador silencioso y a menos que sepas cómo y cuándo utilizarlo a tu favor, va a terminar haciéndote menos productiva. Porque sí, tal cual como lo escuches, el multitasking, al menos en mi opinión y en mi experiencia diaria, no siempre es malo. Hay otros estudios que documentan también en qué momentos tiene sentido hacer del multitasking un aliado. Yo personalmente llamo a esos momentos los tiempos muertos, cuando lo que estamos haciendo no requiere de nuestra capacidad máxima de concentración o nuestra atención plena. Momentos que de otra manera estaríamos desperdiciando o aprovechando muy poco, en los cuales nos interesa tal vez distraernos un poco porque la tarea que estamos haciendo puede ser frustrante, como por ejemplo esperar en una larga fila, el tiempo de viaje en los aviones o el tiempo en el tráfico cuando vamos manejando. Aquí te quiero dejar algunos ejemplos de multitasking que a mí no solamente me han funcionado, sino que me han regalado el sentir que saco tiempo para tareas que antes decía no poder hacer por falta de horas en mi día. Por ejemplo, escuchar un podcast o un audiolibro mientras estás en el carro camino a casa, mientras limpias tu casa, cocinas o mientras estás dando una caminata o vas al gimnasio. Me encantaría saber, que me dejes en los comentarios tú en qué momento estás escuchando este episodio de Factor Hábito. Leer un libro mientras viajas, mientras estás en el camino y evidentemente que no seas tú la que vas manejando, mientras estás en una sala de espera como en el banco o en una cita médica. En los aviones, por ejemplo, yo disfruto mucho leer, escuchar podcasts, ver series y hasta escribir contenido. De hecho, el guión de este episodio, esas ideas que te estoy compartiendo, la investigación, poner como en forma la investigación que hice para hablarte de este tema, lo completé recientemente en un vuelo de Miami a Panamá. Y la verdad es muy cool porque bueno, ahora que lo pienso, este episodio ha sido bastante distinto respecto a otros. Uno, porque el contenido lo escribí viajando y dos, porque te lo estoy grabando aquí sin electricidad en la casa desde el teléfono. Y si escuchas un ruido de fondo, es porque va pasando un avión. Y si como yo tienes familia y amigos regados por todo el mundo, a los que no ves tanto como quisiera, como si los podrías ver si estuvieran todos en una misma ciudad, puedes intencionalmente buscar el contacto con ellos en esos tiempos muertos. Te cuento. Algo que hago durante mi vía al trabajo o el regreso a mi casa es enviarles notas de voz o llamarles, por supuesto, utilizando el manos libres. Esto puedes hacerlo mientras estás cocinando e incluso mientras estás en el avión, porque si bien en el avión la mayoría de los vuelos no van a tener conexión a internet, que ahora hay algunos que lo tienen, la verdad es que puedes mandarle notas de voz a quien tú quieras, tienes el tiempo para hacerlo y cuando sales otra vez y tu teléfono agarra señal, pues esas notas de voz van a estar ahí y van a salir a las personas que tanto querías. En fin, estos son ejemplos que no solo a mí, sino a la gente que ha ayudado, les ha funcionado para aprovechar esos ratitos muertos y hacer mucho más, lograr mucho más que hacer, lograr mucho más en su día, utilizando el tiempo de una actividad que no requiere de concentración total y convirtiéndolo en algo mucho más productivo. Para lograr esto, la clave está en distinguir
las tareas de enfoque profundo, como por ejemplo redactar un informe, hacer una investigación, tener una conversación importante o resolver un problema complejo, en estos casos, cero multitasking. Esas tareas de enfoque profundo, cero multitasking. Distinguirlas de las tareas automáticas o de los tiempos muertos, por ejemplo, lavar los platos, doblar la ropa, planchar, esperar en una fila. Y si puedes sumar en esos momentos algo ligero, y importante la palabra ligero, algo simple, algo como escuchar contenido inspirador, algo que te aporte, o alguna de las cosas de las que te hablé antes. Y aquí está el punto central. La productividad, como te he dicho en otros episodios, no es hacer más cosas, es lograr más de lo que realmente te importa con los recursos que tienes en este momento. No con lo que quieres tener, no con lo que tenías cuando tenías 12 años y tu única preocupación era ir o no ir a la escuela. Es cuando los que tienes hoy, el tiempo y tu energía son de tus recursos clave para lograrlos. Así que mientras más puedas potenciarlos, mucho mejor. Y como todo episodio de Factor Hábito, hoy quiero regalarte un empujoncito para que integres toda esta información que te he compartido y que la lleves más allá de simplemente haberla escuchado, que la practiques. Para lograrlo, te invito a hacer un pequeño experimento. Durante un día, solo por un día, prueba a hacer tus cosas, tus tareas más importantes con cero multitasking. Esas tareas de enfoque, de atención plena, como por ejemplo ese informe que tienes que redactar en el trabajo, esa planificación de la semana, esa conversación que quieres tener con alguien importante. Tenlas con cero, hazlas con cero multitasking. Es decir, por solo un día, cierra las notificaciones, pon el celular en modo avión y concéntrate en una cosa a la vez. Cuando terminas la tarea, bueno, vuelves a la realidad de ver las notificaciones, de ver tus correos, de permitir distracciones y vuelves a cerrar cuando empiezas una nueva actividad que requiere tu concentración plena. ¿Te va a costar? Por supuesto que te va a costar. Claro que te va a costar, sobre todo al principio, porque si no es algo a lo que estás acostumbrada, pues siempre nos va a costar. Pero bueno, no es un podcast de gente que tenga miedo a incomodarse. Este podcast, Factor Hábito, es para aquellas personas que quieran pasar de soñar a lograr. Y para eso, querida, hay que hacerse cargo de lo que haces y de lo que sientes con eso. Así que sí, te vas a incomodar al principio, pero te prometo que con la práctica constante, no solamente se te va a hacer mucho más fácil, sino que lo vas a disfrutar y vas a empezar a ver resultados muy rápido. Nota cómo te sientes. Compara esto con tus días de multitasking y estoy segura que la diferencia te va a sorprender. Incluso en esos momentos en los que te incomodes, te va a sorprender. Recuerda que no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Tienes que hacerlo con intención. Ese es el verdadero factor hábito que cambia resultados. Si este episodio te ha hecho reflexionar, compártelo con esa amiga, amigo o familiar al que siempre ves saltando entre tareas, intentando estar presente, pero muy estresado con su multitasking. Todas tenemos a alguien así en nuestras vidas. Hazle ese regalo hoy y compártele este audio. Y si eres tú o esa persona, pues entonces vuelve a escucharlo y pon en práctica el accionable que te acabo de dejar. Recuerda suscribirte al podcast para que seas de las primeras personas en enterarte cuando llegue un nuevo episodio. Déjame tus comentarios y tus ideas para futuros episodios del podcast. Eso me ayudará a seguir creando contenido que te inspire y te acompañe cada semana. Amo cuando me mandan comentarios justo luego de terminar de escuchar el podcast. Nos escuchamos en una próxima semana, en un próximo episodio de Factor Hábito. Chao, chao. Y bueno, he grabado este episodio y acaba de llegar la luz. Maravilloso, maravilloso, pero ya lo grabé. Así que voy a escuchar qué tal va esto. Ya yo iba escuchándolo mientras grababa por pedacitos y se escucha bastante bien. Así que si me estás escuchando hasta ahora, quiero que sepas que sí, finalmente llegó la luz a casa. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.